¿Bien? Bien, muy bien. Marcos, inflación. Se aceleró. En medio de una recesión como esta. Sí, se aceleró en octubre. ¿Por qué? Al 3,8% por mes, venía de 2,8, 2,7. Se aceleró. Lo increíble es que se aceleró con un montón de precios congelados. Eso es lo impresionante. Entonces, ¿Vos no crees en los precios no, congelados? por ejemplo, te digo un estudio que hizo Macroview, el estudio de Rodolfo Santangelo, el ex socio de Melconian, básicamente muestra, cuando vos tomas los alimentos que están controlados, hay un montón de alimentos, por ejemplo, los panificados, lácteos, bebidas, crecen de marzo a octubre 14%. ¿Sí? Están con un montón de problemas esas empresas además. Ahora, los no controlados, por ejemplo, la carne, la fruta, la verdura, 34%. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, hay una inflación reprimida porque, digamos, los que deberían haber subido más son los controlados. Sí, sí. La luz, el gas, el transporte, los alquileres. Es decir, acá hay una inflación reprimida que no la podés dejar mucho tiempo porque si seguís reprimiendo la inflación de todos los regulados, tenés déficit fiscal, básicamente para lo que vos dijiste, para reducir el déficit fiscal tenés que subir las tarifas. Fíjate que ya se gastó más en subsidios de energía. De enero a septiembre se gastó creo que un 20% o 30% más de subsidios en pesos que en todo el año pasado. ¿Sí? Entonces, y después los otros, si no subís los precios de los alimentos que están regulados, básicamente vas a tener faltantes. De hecho, fíjate, el gremio que trabaja en las empresas alimenticias está por hacer un paro porque obviamente las empresas no le pueden dar aumento de sueldo. Entonces, el sindicato de alimentación. Exactamente. Hay algunos de ese rubro, empresarios que te dicen, hay artículos que desde diciembre que no los aumentamos, dicen ellos, el gobierno dice marzo, pero ellos dicen que algunos... En general tuvieron dos subas, vamos a poner así, una de 4,5% en julio y otra de 4% en octubre, pero están muy, muy atrasados frente al resto de los precios, sobre todo frutas y verduras. Entonces, el problema acá es que subió la inflación cuando todavía no debería haber subido, porque como vos decís, además hay una gran recesión. Es decir, en el resto del mundo... ¿Qué va a pasar cuando ajusten tarifas? Bueno, fíjate vos, cuando aumenten tarifas, por eso el consenso de inflación para el año que viene es mucho más alto que el de este año, es más o menos 50%. Este año va a terminar en 35% la inflación. ¿Qué te pasa? Ahora, la pregunta es esta, Marcos. Si vos te pones en la cabeza del gobierno y en la política del gobierno, y teniendo en cuenta la experiencia Macri, donde el tema de las tarifas, si vos mirás en las encuestas, fue demoledor. Demoledor. ¿Vos creés que van a aumentar tarifas o que hay un momento en que van a decir, mira... Y lo veo, es un punto de duda, la verdad, porque además te digo lo que le pasaba al gobierno de Macri. Vamos a analizar 2016-2017, antes que suba el tipo de cambio, es decir, cuando era solamente suba de tarifas. Subían las tarifas un mes y vos veías que lo que llama la inflación núcleo, que es la inflación cuando le sacás justamente todos los regulados y los estacionales, subía al mes siguiente. Es como que la gente veía que te aumentaba el gas, la electricidad, etcétera, y subía el precio, no sé, de la peluquería, de los servicios, de todo. Es decir, el problema es esto que no solamente te alimenta la inflación puramente de la tarifa, sino te alimenta el resto de la inflación, que es lo que pasa típicamente en países donde no hay credibilidad del Banco Central. Todos los dos últimos gobiernos kirchneristas antes de Macri viene el aumento de tarifas y nunca vino. Exacto, sí, me acuerdo que hacían planos, ¿te acordás, claro. Darío? Una vez hizo un plano que era, y vamos a pasar la suba por acá, rodeaba el edificio Cábana, ahí claro. Solamente caía la bomba. Sí, claro. Sí, claro. Me imagino que vamos a ver aumentos diferenciados, ya que lo estás mencionando, obviamente, ¿no? O sea, que lo que vamos a ver, si hay aumentos... Es segmentado. Van a estar muy segmentados, van a estar muy segmentados y yo me imagino que van a aumentar. Ahora, mirá esto que acabas de decir con la cabeza de un jubilado y este debate que hay sobre las jubilaciones. ¿Qué conclusiones sacás? Bueno, para explicar a la gente, acá teníamos una fórmula que estuvo vigente entre 2009 y 2017 que ajustaba las jubilaciones utilizando con un rezago, lo ajustaba 50% por lo que habían subido los salarios y 50% por lo que subía la recaudación de la Seguridad Social. Esto para hablar en términos generales. En ese momento, por ahí tenía sentido esta fórmula, porque el INDEC estaba mintiendo con los números de inflación. Entonces, en 2017, el gobierno de Macri la cambia por una que tiene en cuenta el 100%, el 70% inflación y 30% salario. Fíjate vos que en realidad yo creo que querían el 100% inflación, y si no me equivoco, en la negociación con el peronismo, Pichetto les propone que sea 70-30. ¿Por qué esto? Porque lo que uno quiere es que la jubilación preserve el poder de compra contra la inflación. La inflación es justamente cómo varía el conjunto de precios de la canasta de consumo que tenemos los argentinos. Entonces vos querés justamente eso. Entonces,
La anterior, como digo, tenía sentido cuando te mentían con la inflación. No sé, y ahora quieren volver a una muy parecida, casi igual, a esa que ajustaba 50% por salario y 50% de recaudación. No sé si nos estarán anunciando que van a volver a mentir con la inflación, probablemente. Ahora, hoy comentaba, Lozano, que no tiene mucho que ver con vos ideológicamente, se queja de lo mismo. Dice, incorporen el tema de una actualización, tiene que ver con la inflación. ¿Cómo vas a ignorar la inflación si está bien medida una actualización? Bueno, pero ahí pesa mucho lo fiscal, ¿no? Claro, pero te voy a decir, Ese es el ajuste. te voy a decir por qué es mala y vamos a ver los efectos prácticos. Primero dame el resultado y después por qué es esto. Este año, según un estudio del IERAL, si hubieran aplicado la vieja fórmula, cuando digo vieja no es la de Macri, que no la están usando ahora, sino la kirchnerista, el aumento de jubilaciones de este año hubiera sido 37%. Con la de Macri hubiera sido 42%. La que va a terminar siendo, porque acordate que ahora lo que están haciendo es aumentando por decreto, Sí. es básicamente puede llegar a estar entre 38 para la mínima, la jubilación mínima, y 24 para la jubilación máxima, con un promedio más o menos de 33%. O sea, hay una gran licuación de los saberes de los Una jubilados. gran licuación. Y hubiera habido licuación, más licuación con la fórmula vieja, que es la que quieren volver a implementar, que con la fórmula de Macri. Y esto es por lo siguiente, pensamos un año bueno. ¿Por qué es mala esta fórmula? Pensemos un año malo como este. Sí. Vos, te sube la inflación, pero como es un año malo, los salarios caen con respecto a la inflación y la recaudación también. Entonces el jubilado pierde. Porque En un año malo pierde. Pierde. Y vos no querés que pierda, vos querés que mantenga con la inflación. En un año bueno también es mala la fórmula, porque en un año bueno, suponete que suben los salarios. Suben los salarios más que la inflación, sube la recaudación más que la inflación. Bueno, en ese año decís, está bueno, le pagan más a los jubilados, sí, pero justamente en esos años vos querés que el Estado, cuando hay años buenos, ahorre. Los años de vacas gordas son para ahorrar. Estimulás a gastar más. Claro, entonces te queda un gasto muy procíclico y que perjudica a los jubilados, porque ese año sí le vas a dar más de la inflación, pero en realidad, si vos lo que querés como jubilado es preservar el poder de compra con la inflación. Entonces es muy mala, porque para el Estado es procíclica, se te hace gastar. Ahora, yo te decía, mirá el problema desde el punto de vista de un jubilado, miralo desde el punto de vista del fondo. Desde el punto de vista del fondo, el problema, yo diría... El señor Cubedo, sí, el que señor estudió Cubedo, donde estudiaste vos también, ¿no? Los mismos libros. los mismos libros. No los de Lozano. Peligroso, peligroso. Peligroso. Él estudió mucho antes que yo, pero bueno. Bueno. Coqueto buscar. Coqueto. El problema, o sea, tenés un problema de indexación en Argentina, pero el problema previsional argentino no está tanto en la fórmula de indexación. ¿Dónde está? El problema argentino del sistema jubilatorio es que acá pasamos de tener 3 millones y algo de jubilados a 6 millones durante la época de Cristina Kirchner. Incorporaron 3 millones de jubilados que nunca aportaron, número uno. Y el segundo problema está en el mercado laboral. Vos, para tener buenas jubilaciones, como esto es un sistema de reparto, tenés que tener muchos empleados aportando. Y este sistema, cuando vos mirás los empleados en relación de dependencia, vienen cayendo. ¿Y eso cómo se resuelve? Eso se resuelve con algún tipo de flexibilización y baja de la carga tributaria, está clarísimo. Entonces tenés que, ir atrayendo inversiones. Si vos seguís espantando inversiones, ¿quién va a contratar gente? Entonces, si vos querés solucionar el problema jubilatorio argentino, más allá de los detalles de la fórmula, que no te digo que no cuentan, pero son menores. El problema acá es que expandiste mucho la cobertura, ¿sí? Y número dos, el mercado laboral. Tenés que atacar estos dos problemas, me parece a mí. Muy bien, Marcos. ¿Pancho? Bueno, hoy volvieron las tragamonedas, ¿no? Va a hablar Vilote en un rato de eso. Las máquinas tragamonedas. Pon el título y vamos a una tanda rapidita y volvemos. Perfecto, los colegios no vuelven. Vamos a hablar de los costos, lo que significa esto en el futuro del país. Vuelven los casinos, pero no vuelven los colegios. Así es. Vamos a un corte rápido. Mire lo que viene ahora después, antes del corte. Mire lo que viene ahora de Bolsonaro. Se va a sorprender. Fique em casa, a economia vem depois. Afundaram vocês. A política fácil, demagógica, vendo o prefeito mandar soldar porta de lojas de ferro em São Paulo, algemar a mulher na praia de biquíni, uma covardia, uma patifaria. Só se vê isso em ditadura, pô. E me chama de ditador ainda. Imagina se tivesse o Haddad no meu lugar. Ou tivesse o governador de São Paulo no meu lugar. Como é que estaria o Brasil? Que desgraça estaria esse país? Semelhante aqui ao sul, Argentina, onde fecharam tudo. O pessoal está fugindo para o Uruguai já.
alguns já começam a ir para o Rio Grande do Sul. Será que o Rio Grande do Sul vai se transformar numa Roraima? A Venezuela para Roraima, da Argentina para o Brasil? Nós não queremos isso. Rivalidade com a Argentina, apenas futebol. Nada mais além disso.